Esperamos unos minutitos para que entren los otros y empezamos, ¿sí? Bueno, ahí empezamos, ¿sí? Como siempre, les voy hablando, les voy dando la clase y haciéndoles preguntas, así repasamos los temas que ya vimos y complementamos con los que estamos viendo ahora. Bueno, empezamos con músculo esquelético, ¿sí? Nosotros tenemos células en nuestro cuerpo que tienen diferentes funciones. En el caso del músculo, la célula, el miocito, tiene la función de contraerse, ¿sí? Esa es la principal función de los músculos, sea cardíaco, liso, esquelético, todos los músculos, su función básicamente es contraerse, ¿sí? Contraer. Esa contracción generalmente nos genera un movimiento, ¿sí? En el caso del esquelético, para que logras movimentar el cuerpo. En el caso del liso, movimentar las vísceras. En el caso del cardíaco, movimentar el corazón, ¿sí? Hay varios ejemplos. En el cuerpo tenemos el miometrio, en el útero, eh, y varios otros más. Y el esquelético, ¿por qué le dicen esquelético? Porque está pegado a los huesos, ¿sí? La mayoría de esos músculos están pegados a algunos huesos y justamente van a ayudarnos a con que nos movimentamos en nuestra rutina. Y ahora les voy a hablar algunas características de... eh, esperen que estoy aceptando, chicos. Ahí va. Bueno, ahora les voy a hablar algunas características de los músculos, tanto esquelético como liso y como cardíaco, ¿sí? Quiero que los escriban porque eso va a ser importante no solamente para hoy que vamos a ver esquelético, pero también para la clase que viene el jueves cuando veamos liso y si nos da tiempo cardíaco, ¿sí? Son características que algunos de los músculos tienen en común y algunos no las tienen en común. Por ejemplo, vamos a ver que, qué sé yo, el liso y el cardíaco son involuntarios y el esquelético es voluntario. Características así que nos van a permitir diferenciar esos músculos. Un poquito de lo que vieron en histología, ¿sí? Sirve el repaso y para que eh, podamos diferenciar bien los músculos. Así que escríbanlo si quieren o presten atención acá mientras les hablo. Músculo esquelético. Características. El músculo esquelético tiene sarcómero, posee sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero es la menor unidad funcional del músculo, ¿sí? O sea, vos tenés el músculo, ejemplo, coracobraquial, ¿sí? Tenés el músculo coracobraquial, que es uno de los músculos del brazo.
Ese músculo está compuesto por varias fibras, varias células, ¿sí? La célula muscular la decimos fibra. Entonces el músculo está compuesto por varias fibras, por varias células, y dentro de la célula tenés esa unidad funcional, que es el sarcómero. Y el hecho que tenga sarcómero, que tenga esa unidad funcional, que ya lo vamos a ver cómo está compuesta y todo eso, el hecho que tenga eso nos permite verlos a esos músculos de forma estriada, con estrías, ¿sí? Que es lo que ven acá en la imagen. Esas estrías son los sarcómeros, ¿sí? Entonces está bien organizada la célula. Otra cosa, posee troponina. Ya vamos a ver que hay un complejo que se llama troponina-tropomiosina, que lo que va a hacer básicamente es inhibir la contracción, hacer con que el músculo no esté contraído todo tiempo. Y no todos los músculos tienen eso, ¿sí? El esquelético es uno de los que tiene troponina. Ya vamos a ver que el liso, por ejemplo, ya no la tiene. Bien, retículo endoplasmático, esto es retículo endoplasmático desarrollado, ¿sí? Otra cosa, en la célula muscular, sus componentes, lo vamos a decir con algunos términos un poco distintos, términos propios. Por ejemplo, la membrana plasmática se va a conocer como sarcolema. El citoplasma de la célula se va a conocer como sarcoplasma. El retículo endoplasmático lo vamos a conocer como retículo sarcoplasmático, ¿sí? Así que cambia un poquito cuando estamos hablando específicamente de células musculares. ¿Podemos decir retículo endoplasmático? Sí, está correcto. Y también podemos decir, ser más específicos, decir retículo sarcoplasmático. Así que si yo les digo, el sarcoplasma es el citoplasma de la célula muscular. Sarcolema es la membrana de la célula muscular, ¿sí? Una célula nerviosa, por ejemplo, no tiene sarcolema, tiene membrana plasmática, pero no es conocida como sarcolema. Eso es solamente de las células musculares. Bien, y el retículo endoplasmático de las células del músculo esquelético es un retículo endoplasmático bien desarrollado. ¿Qué significa eso? Que va a tener una función muy importante en la contracción muscular. Ténganlo en cuenta. Bueno, así que tiene sarcómero, tiene troponina, el retículo es desarrollado y necesita estimulación nerviosa. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo un nervio para decirle al músculo que se contraiga, que produzca su contracción, no se va a contraer, ¿sí? No se puede contraer de forma involuntaria. Bien, el bíceps, qué sé yo, los músculos del antebrazo, los músculos del abdomen, son músculos esqueléticos, o sea que son voluntarios. Vos le das la orden por medio del sistema nervioso para que se contraigan. Sin esa orden, sin el sistema nervioso, no se van a contraer. Bien, así que necesita sí o sí estimulación nerviosa. Los núcleos son periféricos, como ven acá, acá tenés una célula muscular y el núcleo es bien periférico. Ese está un poquito más central, pero son bien periféricos. Las fibras son estimuladas de forma independiente. ¿Qué significa? Significa que cada fibra, cada célula necesita sí o sí ser eh, inervada por una fibra del nervio. ¿Por qué? Hay otros músculos, como por ejemplo el liso, que tienen uniones la célula. Tienen uniones entre sí. Entonces, si yo inervo una célula, todas las otras van a tener el mismo potencial de acción porque están conectadas, que eran las uniones que ustedes vían en histología que se llamaba uniones gap o nexus, ¿sí? En el caso del músculo esquelético, no. El músculo esquelético no tiene uniones gap o nexus. No tiene uniones comunicantes. O sea que está la célula y está separadita de la otra. No están unidas. Entonces, si yo quiero que el músculo se contraiga todas las fibras, tengo que sí o sí inervar cada una de las fibras para que se contraiga todo. No puedo inervar una parte del músculo y eso nomás, no. Tengo que inervar todo el músculo. Diferente del músculo liso, ¿sí? En el músculo liso
inervas solamente una parte y ese potencial de acción va para todas las otras células, se comparte con todas las otras células. ¿Por qué? Porque tienen uniones comunicantes, están comunicadas entre sí. Bien, así que son estimuladas de forma independiente, del músculo esquelético, y no necesita de calcio extracelular. Importante esto, muy importante. ¿Por qué? Tanto el liso como el cardíaco necesitan calcio de afuera, necesitan calcio extracelular, el calcio que está en la sangre, que está en el intersticio. En el esquelético no. Y vos podés decir, si ya lo estudiaste, podés decir, sí necesita calcio, bien, pero no es el extracelular. ¿Sí? El calcio que va a utilizar el músculo esquelético ya está dentro de la célula. Así que, a ver, ¿necesita calcio? Sí, pero no necesita calcio de afuera, ya lo tiene. Bien, y el ciclo de contracción es rápido. O sea, vos querés contraer, qué sé yo, los músculos de la mano, rapidito lo contraes. No necesitas esperar mucho tiempo. El ciclo de contracción es bien rápido. Bien, ustedes ya saben, cualquier duda que tengan, algo que no hayan entendido, que no lo vieron en histología o no lo vieron en los años pasados, me avisan y les explico. Vamos con músculo liso. Bien, el músculo liso es conocido por ser el músculo de las vísceras más que nada. Así que vejiga, que ven acá, el músculo detrusor de la vejiga, el músculo de toda la parte intestinal, estómago, intestino, páncreas, vesícula biliar, conductos biliares, los vasos sanguíneos, acá tienen los vasos sanguíneos, que también tenían músculos, ¿se acuerdan que tenías la túnica íntima, media y adventicia, y en la túnica media tenías músculo? Bueno, este músculo es músculo liso. ¿Y cómo es el músculo liso? Características. Primero, no tiene sarcómero, ¿sí? No tiene esa unidad funcional. Por eso el músculo, por eso le pusieron el nombre de músculo liso, porque no se ven las estrías, esa división. Es como si la célula fuera toda lisa. No hay la división que teníamos antes acá, toda separadita, toda estriada. Entonces le pusieron el nombre de liso. No posee ese sarcómero, o sea que no está tan organizado las proteínas que están dentro de la célula. Tampoco posee troponina, que era ese complejo que ya lo vamos a ver, el complejo troponina-tropomiosina, no lo tiene. El retículo endoplasmático es poco desarrollado, sí está, pero no sirve tanto. Puede mantener el tono sin estimulación nerviosa, ¿sí? ¿Tiene estimulación nerviosa el músculo liso? Sí. Por ejemplo, vemos en anatomía que el vago, el neumogástrico, inervaba una parte del músculo liso, de los bronquios, de la laringe y de varias otras partes del cuerpo. Así que sí, tiene estimulación nerviosa. La cuestión acá es que no necesita de esa estimulación para mantener su tono. Por ejemplo, cuando hay un paciente, qué sé yo, tetrapléjico, no es que su estómago e intestino van a dejar de funcionar, ¿sí? Ya no va a tener la misma estimulación nerviosa que tenía antes, pero logra mantener su tono. Los núcleos, como ven acá en la célula, son centrales y las fibras tienen uniones intercelulares. O sea que si yo pongo un potencial de acción en esta célula, el potencial de acción se comparte con esta, que se comparte con esta. No necesito inervar todas. ¿Bien? Tienen uniones gap. Acá no se ve en la imagen las uniones gap, pero son comunicantes, ¿sí? Se comunican entre sí. Así que necesito solamente despolarizar esta parte y todo el resto ya se va a despolarizar. Si el estímulo es fuerte o suficiente, todo el resto ya se despolariza. ¿Por qué? Porque las células están unidas. En el caso del esquelético, vimos que no. ¿Sí? En el caso del esquelético, yo necesito despolarizar cada una de las fibras, cada una de las células, porque están separadas. ¿Bien? En este caso, no. Despolariza una parte y todo el resto ya se despolariza por consecuencia. Bien. Necesita sí o sí de calcio extracelular y el ciclo de contracción es más lento. Bueno, músculo cardíaco. Bueno, el músculo cardíaco también es estriado, o sea que tiene sí sarcómero. Es bien dividido.
¿sí? Las células son bien organizaditas con cuanto a la composición y a las proteínas que están dentro de la célula. Así que tiene sarcómero, tiene troponina, el retículo endoplasmático es desarrollado, pero, miren ustedes, no necesita estimulación nerviosa. ¿Cómo sé eso? En un paciente que tiene muerte cerebral, el corazón sigue latiendo, ¿sí? No necesita que el sistema nervioso le diga para que se contraiga el músculo, porque ya tiene su propio, entre comillas, su propio sistema nervioso, que es el sistema de conducción que vimos en anato. Todo eso del nódulo de Gate-Flack, Shoftabara, fibras de Purkinje, bueno, ese es su propio sistema nervioso, así que no necesita estimulación de afuera, estimulación nerviosa. Si tiene inervación, es inervado por parasimpático y simpático, por el vago y por el frénico, pero esa inervación no es para decir a las células que se contraigan. Esa estimulación es solamente para cambiar la frecuencia. Para decir que a las células que se contraigan, eso no necesita de inervación. Así que es involuntario, no necesita estimulación nerviosa. Bueno, los núcleos son periféricos y eh, las fibras con uniones intracelulares, que en histología lo conocen como discos intercalares, que es lo que une una célula a la otra, ¿sí? Así que si yo despolarizo esta parte, esta otra parte también va a ser despolarizada porque los iones van a pasar por las uniones, por los discos intercalares, ¿sí? Bueno, y el ciclo de contracción es rápido, por supuesto, y el calcio extracelular es necesario. Sí o sí tenés que tener calcio extracelular para que esa contracción ocurra. Bien, hasta acá todo bien. La flechita, esa, la Z, la B, ¿no? ¿Sí o no? La setita, que ahora la estoy poniendo en músculo. La flechita esa, la B, ¿no? Bien, por las dudas. Si no Sí. estoy diciendo, miren acá el disco intercalar y no saben ni qué onda, dónde está el disco intercalar. Bueno, buenísimo. Seguimos. Así que ahora haciendo un repasito con ustedes. Ari, sobre el músculo esquelético. ¿Qué Sí. características me puedes decir del músculo esquelético? Em, es voluntario, posee sarcómeros y troponinas, tenía un retículo endoplasmático desarrollado y las fibras tenían que ser estimuladas independientemente, ¿no? Sí, sí, bien ahí, bien ahí. Camila, te pregunto, ¿el músculo liso necesita sí o sí de estimulación nerviosa? Bien, bien. O sea que no necesita sí o sí de que un nervio le inerve para mantener su tono muscular, para hacer la contracción. Los estímulos pueden ser otros. Miguel, Sí, en el caso del músculo cardíaco, eh, ¿necesito inervar toda la parte del músculo o no necesito estimulación nerviosa? el músculo cardíaco no necesita estimulación nerviosa, que no es involuntario. Eso, es involuntario. Y si llego a despolarizar una parte de las fibras, ¿las otras fibras van a ser despolarizadas también o necesito sí o sí despolarizar cada una? Solamente es una parte que no. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí no me acuerdo. Recién lo estaba diciendo. Fíjate acá en la imagen, esto. ¿Qué es esto? Los discos intercalares. Bien, ¿y qué son los discos intercalares?
Eh, no, no me acuerdo, che. Son No, uniones gap, ¿sí? Uniones comunicantes. Eso significa que todas las células del músculo cardíaco están comunicadas, ¿bien? Están comunicadas entre sí. Así que, como dijiste vos, si yo despolarizo una parte, la otra parte se va a despolarizar en consecuencia. ¿Por qué? Porque las células están comunicadas, igual que en el músculo liso. En el caso del esquelético, no. En el caso del esquelético, sí o sí necesito despolarizar esta, porque no están comunicadas entre sí. Bien, seguimos. Déjenme que... el esquelético es el único que no necesita de calcio extracelular. Sí, los otros dos sí. A ver, los tres tipos de músculo necesitan calcio. Bien, la diferencia es que el esquelético tiene ese calcio dentro de sí, dentro de la célula. El liso y el cardíaco no tienen grande cantidad de calcio adentro, así que necesitan del calcio de afuera. Pero los tres necesitan de calcio, eso quiero que entiendan. Buenísimo, seguimos. Y ahora hablemos de esquelético más que nada. Y liso y cardíaco, si nos da tiempo, vamos a ver el jueves. Bien, acá tengo el músculo esquelético. En este caso, me parece que es el bíceps porque se inserta en el antebrazo, en el radio y tiene dos cabezas, dos tendones acá. Así que tengo el bíceps braquial, que es un músculo esquelético, y miren ustedes cómo está formado, ¿sí? Tengo el tendón, no sé si se acuerdan, pero tendón era lo que unía el músculo al hueso. Y dentro del músculo tengo varios fascículos, varios conjuntitos de células, ¿sí? Y ahí tengo la célula. La célula se la conoce como fibra. Así, si yo digo fibra muscular, es lo mismo que estuviera hablando célula muscular. Y, por supuesto, está inervado, inervado y irrigado, ¿sí? Tiene arteria, tiene vena y tiene nervios. Porque acuérdense, la arteria lleva oxígeno. Si la célula no tiene ese oxígeno, se muere. Así que sí o sí tiene que tener irrigación. La vena lleva la sangre que ya fue utilizada y el nervio sirve para inervar ese músculo, que en este caso necesita sí o sí de esa inervación. El esquelético no se contrae si no hay una contracción, si no hay una inervación nerviosa. Bueno, redundante, pero si no hay una inervación no se contrae. Bueno, dentro de esa fibra, dentro de esa célula muscular, o sea, si ingresás, imagínate que vos sos, qué sé yo, sos el sodio, ingresaste en la célula por medio de una proteína. Si ingresás a la célula, atravesás la membrana plasmática, vas a ver esto, ¿sí? Que sería el sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero es un conjunto de proteínas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí le voy a preguntar a uno. A ver, Yandra. No, Yandra creo que no estuvo en mi clase de física, así que le pregunto a otro. Lucas sí estuvo. Lucas, ¿está ahí? Hola, Creo que escucho un eco cuando prendes el micrófono. Igual te pregunto y si no puedes responder por el micrófono, contéstame por chat. ¿Te acuerdas por qué el interior de la célula era negativo? O sea, la célula cuando está en reposo. Ah, ahí me contestó por chat. Bien ahí, por las proteínas, ¿sí? Por las proteínas. Así que bueno, ingresás a la célula, sos una moleculita de sodio. Ingresaste a la célula, te vas a dar cuenta que hay una estructura que es el sarcómero, que es un conjunto de proteínas. ¿Qué proteínas son esas? Por ahí ya la conocen de histología o de biología. Miosina y actina, ¿sí? Miosina y actina. Y bueno, ellas se juntan y forman esta estructura que es el sarcómero. Así que
Pregunta, ¿qué es el sarcómero? El sarcómero es la menor unidad funcional de la célula. La menor unidad funcional de la célula. En este caso, de la célula muscular, por supuesto. No estamos hablando de, qué sé yo, de células nerviosas. Así que el sarcómero es lo menor que tenés de unidades funcionales. Y un sarcómero va, miren ustedes, desde una línea Z hasta la otra línea Z. Ya les explico en otra imagen qué son las líneas Z y qué es la línea M y todo eso. Pero para ahora quiero que vean solamente que de una línea Z hasta la otra tenés un sarcómero. Bien. Bueno. Y ahora veamos un poquito de cómo está formado el sarcómero. Sé que algunos lo vieron en Histo. Si lo vieron, sirve el repaso. Y los que no lo vieron, atención ahora, para que lo entiendan. Este es el sarcómero. Lo mirás y decís, ¿qué es eso? Es un conjunto de proteínas, nada más. Varias proteínas que están juntitas para hacer la contracción. Miren ustedes, yo acá tengo dos proteínas importantes. ¿Cómo se llamaban? Actina y miosina. La que ven azul, esta de azul, es la actina. La que ven de rojo es la miosina. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo pasa eso? La actina está unida a la miosina, ¿sí? Se unen las dos y se junta la unidad funcional. Y eso hace con que el músculo se contraiga, ¿sí? Entonces, la miosina se une a la actina, le tira y eso hace que se contraiga la unidad funcional, que es el sarcómero. El sarcómero se contrae y como la célula está hecha de varios sarcómeros, todos los sarcómeros se van a contraer, van a disminuir su tamaño, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la línea Z? La línea Z es esto de acá, ¿sí? Línea Z, disco Z. Es el lugar donde solamente tenés actina, ¿sí? Acá solamente tenés actina. Acá no tenés nada de miosina. La miosina está acá, ¿sí? En el medio. En esta parte solamente tenés actina. Y eso es conocido como línea Z. Y ahí también tenés las bandas, banda A y banda I. ¿Qué es la banda A? La banda A es esto, que es la parte donde hay miosina. Toda la parte donde hay miosina es la banda A y la parte donde está solamente actina y no está la miosina es la banda I. Bien, así que el lugar donde tengo miosina, pero también tengo actina, banda A, el lugar donde tengo solamente actina, banda I. Así. Bueno, ¿qué más tengo acá? Tengo la línea M. La línea M es el lugar del medio, ¿sí? Es la mitad del sarcómero. Y en esta parte también solamente tengo miosina. Así que haciendo un repaso. La partecita azul es la actina, la parte roja es la miosina. Son proteínas, ¿sí? Donde tengo solamente actina es conocido como banda I. Y el centro de la banda I es esta línea, que es conocida como línea Z. Que la actina está pegada ahí, no está suelta. ¿Sí? Está pegada. La miosina parece que está suelta. Ya vamos a ver que no está, pero parece. Si lo miras ahí, parece que está suelta. La actina no, está pegada en esta línea Z. Y toda la parte donde hay solamente actina es conocido como banda I. La parte donde hay miosina es conocida como banda A. Y si quieren saber algo más, la parte donde hay solamente miosina, que es esto, es conocida como banda H. Banda H, ¿sí? Línea M, que es la línea M, es la mitad del sarcómero. Eso solamente para que tengan una idea, por supuesto que no van a cobrar algo de este tipo en fisio. En fisio ya se parte del punto de vista que ustedes ya saben esto.
Entonces el profe va a decir, la actina se une con la miosina, la línea Z, y ustedes ya tienen que saber esto. Sí, lo estoy dando como una introducción. Así que eso. ¿Hasta dónde va el sarcómero? De una línea Z hasta la otra línea Z. El espacio entre líneas Z es conocido como sarcómero. Bien. Miren ustedes, acá tienen otra imagen de un sarcómero. Línea Z, línea Z. El espacio entre las líneas Z es conocido como sarcómero. La mitad del sarcómero, línea M. Bueno, ¿y qué tienen acá? Tienen la actina y tienen la miosina. La parte esta de morado o violeta, no sé, violeta, morado, esta es la miosina. Y la parte rojo, las pelotitas, es la actina. Y yo les decía, la actina está pegada al disco Z, a la línea Z. Y parece que la miosina está suelta, pero en realidad la miosina no está suelta. La miosina también está pegada a la línea Z por otra proteína, que es conocida como titina. Esta. Esta proteína, la de amarillo, une la línea Z con la miosina, para que la miosina no esté ahí, viste, suelta. Así que eso, actina, miosina, las proteínas más importantes, y también tenés la titina, que une la miosina con la línea Z. Esta titina tiene un valor de importancia en el músculo cardíaco y en los vasos sanguíneos. Yo me acuerdo que de los profes, el doctor Picone siempre le gustaba preguntar sobre la titina. Así que sépanlo, une la miosina con la línea Z. Bueno, otra cosa que tenemos que ver. El complejo troponina-tropomiosina. ¿Qué es eso? Bueno, para que el músculo se contraiga, para que ocurra la contracción, la miosina, esta parte tendría que unirse a la actina. Entonces la miosina se une a la actina, se pegan las dos y tiran. Y ahí el músculo se contrae, ¿sí? Ahí ocurre la contracción. Si yo no tuviera este complejo para tapar la actina, la contracción ocurriría a todo momento. O sea, a todo momento estarían ahí unidas. ¿Por qué? Porque la miosina tiene como una afinidad por la actina. O sea, quiere pegarse, quiere unirse a la actina. ¿Sí? Así que, ¿qué hago yo para que no esté con el músculo contraído a todo momento? Necesito algo para tapar la actina y hacer con que solamente se unan cuando necesite hacer la contracción. ¿Y qué es lo que utilizo para taparle el espacio donde se pegan las dos? Este complejo, que se llama complejo troponina-tropomiosina. Este complejo va a tapar el sitio, el lugar donde la miosina se une con la actina. Y al hacer eso, no va a dejar que la miosina se una a la actina y no va a dejar que se produzca la contracción. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando yo necesito hacer la contracción? Saco ese complejo y ahí se unen las dos y la contracción no ocurre. ¿Sí? Porque ya tienen afinidad. La miosina tiene una afinidad tremenda por la actina. ¿Sí? Bien. Así que, ¿cómo está compuesto este complejo? ¿Cómo está formado? Está conformado por dos unidades, que sería la troponina y la tropomiosina, y la troponina son tres tipos, o sea, tenés tres tipos de troponina. La troponina T, la troponina C y la troponina I. Así que tenés esto que parece una cega, es la tropomiosina, de marrón. Y estas pelotitas son las troponinas. Ven que tengo tres pelotitas, ¿sí? Tengo una troponina de tipo T, una troponina C y una troponina I.
Todas las troponinas juntas forman el complejo troponina. Y cuando se une a esto, que es la tropomiosina, ahí conforma el complejo troponina, tropomiosina. Troponina, tropomiosina, ¿qué es eso? ¿Es un nutriente? ¿Es un lípido? Son proteínas, ¿sí? Por las dudas, son proteínas. La actina, la miosina, la titina, la troponina, todo eso que estoy hablando yo son proteínas, compuestos por aminoácidos, ya lo vieron. Bien, así que seguimos. Tengo acá el complejo troponina, tropomiosina. ¿Para qué sirve cada troponina? La troponina C, esta, TNC, se va a unir al calcio. C de calcio, ¿sí? C de calcio. La troponina T se va a unir a la tropomiosina. Ahí lo ven en la imagen que la partecita está mayor. Esta pelotita está unida a la tropomiosina, que es la parte marrón. Así que TNC se une a calcio, la troponina T se une a la tropomiosina y la troponina I, que es esta de acá, se une a la actina. ¿Qué es la actina? La actina son las pelotitas azules, ¿sí? Es esta proteína que se va a unir a la miosina para hacer la contracción. Así que, diferentes tipos de troponina. Troponina C se une al calcio, troponina T se une a la tropomiosina y la troponina I se une a la actina. Bien. Otra imagen acá. Esto que ven acá con con unas cabecitas, unas pelotitas, esto es la miosina. ¿Por qué les digo eso? Porque la miosina está compuesta por eh, una parte recta, una bisagra y cabezas. Son dos cabezas, ¿sí? Por supuesto que acá están varias miosinas, por eso se ven varias cabezas. Pero la proteína miosina solamente tiene dos cabezas. ¿Y qué es lo que pasa acá? Es esta cabeza la que se va a unir. Esta es la miosina, ¿no? Por las dudas. Es esa cabeza que se va a unir a la actina y tirarla, ¿sí? Se une a la actina y la tira. Se une a la actina y la tira. Para que ocurra la contracción. Así que esta es la parte que se une a la actina. La cabeza de la miosina. Ah, el brazo de la miosina se une a la actina. La bisagra de la miosina se une a la actina. No. ¿Cuál parte de la miosina se une a la actina? La cabeza. Bien. Así que esta cabeza lo que hace es intentar unirse a esto, a la actina, la partecita azul. ¿Por qué no se une? Porque esto tapa la actina y no permite con que se unan las dos. ¿Qué es lo que está tapando la actina? El complejo troponina-tropomiosina. Mientras esté ese complejo, las dos no se unen. A partir del momento que el complejo cambia y sale del lugar donde estaba, el sitio de la actina, el lugar, queda sin nadie para taparle y como la miosina tiene afinidad, se une y produce la contracción. Bien. Así que bueno, entendiendo eso, sabemos que el músculo esquelético es un músculo que necesita sí o sí inervación, necesita sí o sí una estimulación nerviosa. Bueno, ¿y de dónde viene esa estimulación nerviosa? De la médula. O puede venir también del tronco encefálico, depende. Pero utilicemos como ejemplo la médula espinal. Acá tengo la médula espinal, parte posterior, parte anterior. Eh, Pregunta Elin, ¿cuál es la parte sensitiva? ¿La parte posterior o anterior? Posterior. Bien, la parte posterior es sensitiva, o sea que acá entra la parte sensitiva y la parte anterior es motora. Por acá sale la respuesta para los músculos. Acá sale el nervio y se va al músculo. ¿Sí? Podría ser un nervio tranquilamente del plexo braquial, qué sé yo, el músculo cutáneo, que va para inervar el músculo braquial. Cuando llega al músculo e inerva las fibras, eso se conoce como unidad motora. ¿Qué es la unidad motora?
es la fibra del nervio, la célula nerviosa y todas las fibras musculares que están inervadas por ese nervio. Esto es una unidad motora. Miren acá en esta imagen, acá tengo una unidad motora, acá tengo otra unidad motora. ¿Por qué? ¿Qué es la unidad motora? Son todas las fibras musculares inervadas por un nervio. O sea, el nervio y sus fibras que está inervando. Eso es la unidad motora. Bien, así que llega el axón del nervio, y inerva las células nerviosas. Se une a las células, a las células musculares. Se une a las células musculares y esa unión es conocida como unión neuro por el nervio, muscular por el músculo. Unión neuromuscular. Bien. ¿Cómo ocurre eso? Vimos un poco en la clase pasada de potencial de acción. Yo les decía de la acetilcolina, no sé si se olvidaron, si se acuerdan, que yo les decía, tengo canales, por ejemplo, un canal de sodio, que necesita un ligando, necesita un elemento químico que se una en ese canal para hacer con que el canal se abra, ¿sí? Que era lo que decíamos los canales que eran por estímulos químicos. Así que, ¿qué hace el nervio? Este es el axón del nervio, ¿sí? Viene la información por el nervio, yo pensé, quiero contraer mi antebrazo. Viene la información por el nervio, llega al músculo, ¿y cómo hace el nervio para que el músculo se contraiga? El nervio libera acetilcolina. El nervio produce acetilcolina. Por eso la acetilcolina es conocida como un neurotransmisor, porque es un transmisor nervioso. Entonces el nervio produce acetilcolina, que acá lo ponen como ACH. El nervio produce acetilcolina, libera la acetilcolina en la unión neuromuscular, en la hendidura, y esa acetilcolina llega a la célula muscular, ¿sí? Esta es la membrana del músculo, la membrana plasmática del músculo. Y como ustedes se acuerdan, miren este canal. Este canal está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Porque necesita sí o sí de un ligando, de un estimulador. Y ese estimulador es la acetilcolina. Este canal es un canal de sodio. El sodio lo que va a hacer acá es entrar, ¿sí? Si yo abro el canal, el sodio va a entrar. ¿Y por qué entra, Ari? ¿Por qué entra el sodio? Porque sigue el gradiente. Claro, tenemos mucho más sodio afuera. ¿Cuánto tenemos de sodio afuera, Camila? Bien, bien. 142, ¿qué? Pero, ¿cuál es la unidad? ¿Gramos por decilitro? Mil equivalentes por litro. Bien. Así que el sodio va a entrar porque hay mucho más sodio afuera. Tengo 142 afuera y tengo 10 adentro, así que entra. Entonces, cuando yo abro este canal, cuando llega, miren, esta molécula, que es la acetilcolina, llega la molécula acetilcolina, se une al canal, el canal se abre y entra Na. Na es sodio. Entra sodio. Bien. Y si repasamos un poquito del potencial de acción, ¿qué pasaba cuando entraba bastante sodio, Miguel? Cuando entra bastante sodio se despolarizaba por completo la célula, ¿no? Bien, bien, ocurre la despolarización. La célula que antes era negativa se vuelve positiva. ¿Por qué se vuelve positiva? Porque el sodio es positivo, es Na+, ¿sí? Es un ion positivo. Entonces entra bastante sodio y la célula se despolariza, ¿sí? Se vuelve activa. Entonces lo que hace acá, el nervio libera acetilcolina, la acetilcolina se une a los receptores, ¿sí? A las proteínas del músculo,
Esas proteínas abren, los canales abren y entra sodio. Y cuando entra sodio, la célula muscular se despolariza, ¿sí? Se vuelve positiva, se activa. Bien, ahí tenemos un gráfico para repasarlo. Antes la célula estaba en estado de reposo. Viene el estímulo, en este caso, ¿cuál es el estímulo, Elin? No, profe, no escuché. Yo tengo la célula muscular que antes estaba en estado de reposo y llega un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? ¿Químico? Bien, químico. ¿Y cuál sería? Que lo vimos hace rato, que el nervio lo liberaba. ¿Acetilcolina? Bien. Llega el estímulo que es la acetilcolina, abre los canales de sodio, entra sodio y como el sodio es positivo, la célula se despolariza. Se vuelve positiva también, se activa. ¿Bien? Buenísimo. Pero a ver, ¿cómo al entrar sodio? Porque, o sea, ¿qué necesito para hacer la contracción? Necesito que la actina se una a la miosina. Si la actina no se une a la miosina, que eran las proteínas esas que víamos en el sarcómero, si ellas no se unen, no va a ocurrir la contracción. Porque para que la célula se contraiga, necesito que el sarcómero disminuya del tamaño, que la actina se pegue a la miosina y se unan, y disminuya del tamaño del sarcómero. Y uno se puede preguntar, ¿pero cómo al entrar sodio me va a hacer con que la actina se pegue a la miosina? Bueno, ahora lo vemos. Miren ustedes, llega la información por el nervio, ¿sí? El nervio libera esas vesículas. ¿Vesículas de qué? De acetilcolina. Libera ese neurotransmisor. La acetilcolina se une a los canales. ¿Canales de qué, Yandra? Ya le contestó en el chat, dice que no se acuerda. Acuérdate que son canales de sodio, ¿sí? Ahí te muestro. Estos canales, mira, sodio. Llega la acetilcolina, se une a la proteína se abre y entra sodio. Los canales son de sodio. Por eso que la célula se vuelve positiva, ¿sí? Por eso ocurre el potencial de acción. Bueno, así que libera acetilcolina el nervio, la acetilcolina se une a los canales de sodio, los canales abren y entra sodio. Al entrar sodio, la célula se vuelve positiva, se despolariza, ¿sí? Se despolariza. Y, a ver, eh, Marcos, ¿está Marcos? Bueno, contéstame, Marcos. ¿Qué es un potencial de acción? Vimos el término. Ahí dice que es cuando ocurre un cambio de cargas en la membrana. Sí, pero yo les di un término un poquito más completo. Eso, ahí vean, por todo el largo. Bien. Es una mudanza de cargas, ¿sí? Una mudanza, un cambio en el potencial de membrana, en las cargas de la membrana plasmática que, que ocurre en todo el largo y el ancho de la célula, ¿sí? No es suficiente que ocurra solamente en una parte de la célula. Sí o sí tiene que ocurrir en todo el largo y ancho de la célula entera.
Y es lo que pasa acá, miren ustedes. Después que llega la acetilcolina, abre los canales y entra sodio, la célula se despolariza por completo, no solamente una partecita, no solamente esto, se despolariza por completo, ¿sí? Bueno, al despolarizarse por completo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un túbulo en la célula muscular. Ese túbulo es propio del miocito, de la célula muscular, ¿sí? En la célula del músculo tenemos un túbulo que se llama túbulo T. Ese túbulo T es como una invaginación de la membrana plasmática. Así que se despolariza esta parte, esta, se va despolarizando, se despolariza el túbulo T, y al despolarizarse el túbulo T, al lado del túbulo T tengo retículos endoplasmáticos. Si quieren ser más específicos, retículos sarcoplasmáticos, porque estamos hablando de músculo. Bueno, cuando despolarizo el túbulo T, al despolarizar esta parte, yo hago con que salga calcio del retículo sarcoplasmático. ¿Por qué? Vimos que el retículo endoplasmático tiene varias funciones, ¿sí? Producción de proteínas, producción de lípidos, colesterol, varias cosas. Bueno, una de sus funciones también es almacenamiento. Y en el caso de la célula muscular, el retículo endoplasmático almacena calcio. ¿Qué es esto? Ca2 más, ¿sí? Almacena calcio. Y cuando yo despolarizo esto, cuando despolarizo la célula y despolarizo el túbulo T, hago con que ese calcio que estaba dentro del retículo endoplasmático salga a la célula. El calcio no va a salir para fuera de la célula, ¿sí? La cuestión acá es que sale de dentro del retículo para el citoplasma. Acá lo ven en la imagen. El calcio estaba acá y sale para el citoplasma, ¿sí? Bien. Por eso yo les decía al inicio de la clase que el músculo esquelético no necesita de calcio extracelular. ¿Por qué no necesita de calcio extracelular? Porque el calcio lo tiene dentro del retículo endoplasmático. Ahí está todo el calcio que necesita, ¿sí? Y cuando yo despolarizo, logro que ese calcio salga del retículo sarcoplasmático. Y vos me decís, ¿y para qué me sirve que el calcio salga de ahí? Bueno, ahí te explico. Miren ustedes, acá es la explicación que está en Guyton, que es un poquito más fina, pero igual les quiero hablar de eso por si lo dicen en la clase o en algún otro lugar, en algún apunte, ustedes tengan idea de lo que es. Bien, mira, tengo el nervio, esta célula de rojo es la célula muscular. Tengo el nervio, llega el nervio libera un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor era, Yandra? Acetilcolina, bien ahí. El nervio libera acetilcolina y la acetilcolina se une a canales de sodio. Entra sodio, la célula se despolariza. Miren ustedes, ocurre el potencial de acción, ahí está, se despolariza. La parte de adentro se vuelve positiva, que antes era negativa por las proteínas, se vuelve positiva y la parte de afuera se vuelve negativa. Y eso va por toda la membrana, incluso por el túbulo T. Este espacito que ven acá, este es el túbulo T. Es una invaginación de la membrana, nada más. Bueno, se despolariza esto y hay un receptor, que acá lo ponen como receptor de DHP. Voy a escribir en el chat cómo se llama. Se llama receptor de dihidropiridina. Dihidropiridina. Ahí lo puse. Receptor de dihidropiridina. Bien, cuando se despolariza y despolariza este receptor de DHP, dihidropiridina, miren ustedes, acá está el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico. Dentro del retículo que tenemos calcio. El calcio está almacenado ahí. Cuando yo despolarizo este receptor está unido a un canal y al despolarizarse esto, hay un cambio en el receptor y le tira, miren, le tira
la puertita del canal y el canal se abre y sale calcio. No sale para afuera de la célula, sino que sale al citoplasma, ¿sí? Ahora el calcio que antes estaba dentro del retículo sarcoplásmico pasa a estar en todo el citoplasma de la célula. Bien, así que, ¿para qué despolarizo yo? Despolarizo para activar este receptor, el receptor de DHP o dihidropiridina. Le tira al canal, que algunos lo ponen como canal de rianodina. Ahí lo pongo en el chat también. Son informaciones más finas de Guyton, pero igual está bueno saberlo por los dos. Eso. No sale afuera de la célula. Simplemente sale de dentro del retículo para el citoplasma. No, por favor. Pianodina. Ahí. Por ahí le falta una N, pero es más o menos esto. Bueno, así que despolariza el receptor de DHP. El receptor de DHP le tira la puertita del canal y abre el canal. Miren, canal de liberación de calcio. Y ese RYR, esto es rianodina. ¿Sí? Se abre ese canal y sale calcio para dentro de la célula. O sea, para dentro del citoplasma. Buenísimo. ¿Para qué me sirve ese calcio? Ahí vamos. Miren ustedes. Yo tenía ese complejo. En la partecita de azul, las pelotitas de azul son las actinas. Y la parte rojo con la cabeza es la miosina, ¿sí? Las mismas que víamos en sarcómero. Miren ustedes, ¿cómo hago para que ese lugarcito, ese sitio activo, sea liberado y pueda unirse la cabeza de la miosina con la actina? Yo, con el calcio que salió del retículo sarcoplasmático, ese calcio viene, se une al complejo, el complejo cambia de forma y ahí libera el espacio donde esta cabeza se va a unir. Miren, ahí se muestra, se lo ven en la imagen. Viene el calcio, se une al complejo troponina-tropomiosina, libera el espacio y la cabeza de miosina se va a poder unir a la actina. Específicamente, ¿a quién se une el calcio? Me lo pregunto a alguien, Elin, ¿a quién se une el calcio? Troponina C. Troponina C. Troponina C, porque yo tenía el complejo, estaba formado por tropomiosina y troponina, y de las troponinas tenía tres tipos, troponina C, troponina T y troponina I. La troponina T se unía a la tropomiosina, que es esto, ¿sí? Esta es la tropomiosina. Esta pelotita grande es la troponina T, que se une a la tropomiosina. La troponina I, que es esta, se unía a la actina, que es la pelotita azul. Y esta otra troponina es la que se une al calcio, que es la troponina C. ¿Bien? Me pregunta si puedo hablar otra vez. ¿Cuál parte? ¿Esta parte de acá o antes? Sí, esta. Bueno, ahí lo repito. Bien, así que, ¿para qué me sirve este calcio? ¿Para qué lo liberé? Bueno, liberé este calcio para que el calcio se una a la troponina, al complejo troponina-tropomiosina. Porque cuando el calcio se une, hay un cambio en ese complejo y el complejo deja de tapar el sitio de la actina. Y cuando deja de tapar el sitio de la actina, la cabeza por fin va a poder unirse a la actina. ¿Sí? Específicamente, ¿a quién se une el calcio? Acá lo vimos, a la troponina C. Miren ustedes, este es el complejo. Tenemos troponina T, C y I. A la troponina C se une el calcio. Y cuando hace eso, todo el complejo cambia de forma y deja de tapar el sitio. Miren, llega el calcio, se une al complejo y cambia de forma. Y cuando cambia de forma, deja
el sitio destapado. Y ahí la cabeza de miocina va a poder unirse y hacer la contracción. ¿Bien? Y Andrea, no sé si lo entendiste, avísame con cualquier cosa, te lo explico otra vez. Avísame por chat si lo entendiste. Y si no, sí, sí lo entendió. Bien, cualquier cosa avísame, no hay problema, yo lo repito y sirve de repaso. Bien, hasta acá todo bien, ¿lo entendieron? Seguimos entonces. Bueno, después que el sitio está destapado, la cabeza de miocina se une a la actina y le tira. Miren, ahí está la cabeza, se une, ahí se va a unir, se une a la actina y le tira. Y el hecho que le tire la actina hace con que el sarcómero disminuya del tamaño, y cuando el sarcómero disminuye el tamaño, como las células están compuestas por varios sarcómeros, todos los sarcómeros van a disminuir de tamaño, la célula va a disminuir de tamaño y el músculo, que está compuesto por células, también disminuye de tamaño. Y eso hace con que el músculo se contraiga, ¿sí? Así que después que se une el calcio, que es la pelotita blanca, después que se une el calcio, el complejo cambia de forma y el sitio es liberado. Después que el sitio es liberado, la cabeza de miocina se une al sitio y le tira la actina. Bien. Otra cosa que les quería hablar. La cabeza de la miocina, ¿Puedes eh, volver a explicarlo de hace un ratito, porfis? O sea, esto, sí, sí, que por la favor. medicina según esa, porfis. Sí, sí, ahí te lo explico otra vez. Bien. No, no. Esta partecita roja con la cabeza, esta es la miocina. Y la partecita azul, las pelotitas azules, actina. Sí, sí, eso. Así que, antes que teníamos, miren, teníamos un complejo. Ya te contesto, Marco. Me pregunta en chat si gasta TP. Ya te digo. Teníamos un complejo, troponina, tropomiosina, que tapaba el sitio. ¿Por qué? La miocina, piensen que la miocina y la actina es como una pareja enamorada que quieren unirse, ¿sí? ¿Quién le está tapando para que no se unan? El complejo. El complejo no permite que se unan. El complejo está como que, si no me dan calcio, no se van a unir nunca. Lo único que pueden darme a mí para que yo salga de acá es calcio. Bueno, le damos calcio, que es el calcio que salió del retículo sarcoplasmático, y el complejo dice, bueno, me dieron calcio, entonces listo, ahora ya pueden unirse. Sale del sitio activo, ¿sí? Y miren, ahí llega el calcio, el complejo cambia de forma, y al cambiar de forma deja el sitio liberado, y la cabeza de la miocina puede unirse y tirarla a la actina. ¿Todo bien, Ari? ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. No, por favor. Bueno, otras informaciones más que quiero que sepan. La cabeza de la miocina funciona como una enzima. Y ahora vamos a tener un poquito de bioca acá. Yo sé que no es la clase de bioquímica, pero son materias que van bien juntas. La cabeza de la miocina es como una enzima. Y el hecho de que sea como una enzima, en este caso, necesita un cofactor. ¿Sí? Víamos en la clase de enzimas, de bioquímica, que algunas enzimas necesitaban un cofactor, una coenzima, alguien para ayudarles a hacer la reacción. ¿Cuál es la reacción acá? La reacción es que la miocina se va a unir a la actina y le va a tirar. Cuando le tira, eso se conoce como golpe de fuerza. Golpe de fuerza. ¿Sí? Así que todas las veces que yo diga golpe de fuerza, es eso, es el hecho de que le tire, ¿viste? Bueno, para hacer eso, para hacer esa reacción química, la cabeza de la miocina necesita un cofactor. ¿Qué es este? Miren ustedes. ¿Qué ion es ese? ¿Alguien sabe? Se los dije en la primera clase. Magnesio. Magnesio. La cabeza de la miocina necesita magnesio para hacer la reacción química. Así que, yo me acuerdo en la clase de fisio el año pasado,
una de las preguntas del profe Picone era, ¿para qué me sirve el magnesio en la contracción muscular? Y nadie lo sabía porque es muy poco comentado. Bueno, sirve para eso. El magnesio lo que hace es ser un cofactor de la cabeza de la miocina para permitir que la miocina haga su reacción química. ¿Sí? Sí, sí, ahí te digo. Bueno, la función del magnesio acá es ser un cofactor de la enzima. ¿Cuál es la enzima? La cabeza de la miocina. ¿Sí? Es un cofactor. Y yo les decía en la clase de bioquímica, yo les decía que una enzima sin cofactor, si ella necesita cofactor para trabajar y no tiene ese cofactor, no va a hacer nada. No puede trabajar sin cofactor. Así que si la cabeza de la miocina no tiene magnesio, olvídate la contracción muscular. ¿Sí? No la va a hacer si no tiene ese cofactor. Es muy necesario. Bueno, la contracción es un hecho que necesita energía. ¿Sí? Por eso es que si vos salís para caminar, si haces un ejercicio físico, vas a consumir tu energía. Y la energía dentro de la célula, nosotros la conocíamos como ATP. Acuérdense que vivimos en bioquímica, que el ATP era una molécula que tenía tres fosfatos. Miren acá, ahí tengo, esperen un poquito, ahí tengo el ATP y el ATP tenía esos tres fosfatos, por eso ATP, adenosina trifosfato. Y cuando yo quería producir energía, lo que hacía yo era romper la unión entre uno de los fosfatos. Y eso me lo convertía en ADP, adenosina difosfato, porque ahora tiene dos fosfatos nomás. Bien. Todas las enzimas terminaban en asa. ¿Se acuerdan de eso? O sea, habían algunas excepciones, como por ejemplo la enzima del estómago, ¿sí? La renina es otra excepción. Pero la mayoría terminaba en asa. Por ejemplo, lactasa, maltasa, lactato deshidrogenasa. Bueno, en este caso, ¿qué hace la cabeza de la miocina? La cabeza de la miocina rompe el ATP y lo convierte en ADP. ¿Y cómo lo hace para romperlo? Le pone agua, ¿sí? Es una hidrolasa. Le pone agua y le rompe. Y como está rompiendo el ATP, vimos que cuando la enzima rompía la lactosa, la enzima se conocía como lactasa. En este caso, como la enzima está rompiendo el ATP, es conocida como, ¿qué les parece? ATPasa. Eso, ATPasa. La cabeza de la miocina es una ATPasa, porque rompe el ATP en ADP y una molécula de fosfato. ¿Sí? Acá lo pueden ver en la imagen. Ahí está el ATP con sus tres fosfatos. La cabeza de la miocina rompe el ATP en ADP, le saca un fosfato y al hacer eso gana la energía suficiente para hacer la contracción y unirse a la actina. ¿Sí? Así que algunas informaciones que les añadí. Magnesio, ¿qué es el magnesio? Es un cofactor necesario para la reacción química. La cabeza de la miocina es una enzima y es una enzima ATPasa. ¿Qué significa eso? Que va a romper el ATP en ADP y al hacer eso produce energía. ¿Y para qué utiliza esa energía? Justamente para unirse a la actina y tirarla. ¿Alguna duda? Eso. Algunos libros lo ponen como actividad ATPásica de la cabeza de la miocina. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Bien, así que entendiendo eso, miren, acá tengo otra imagen. Yo acá, ahí les pregunto, el INE, esas moléculas amarillas grandes, ¿qué son? Actina. Actina, bien.
Este complejo de acá, Miguel, este complejo, ¿cómo se llama? Complejo troponina, troponiosina. Bien, complejo troponina, tropomiosina. Miren ustedes que acá viene una molécula amarilla que es el calcio. No sé si lo pueden ver. Ahí viene calcio 2 más. Se une al complejo troponina, tropomiosina. ¿Sí? Y al hacer eso, destapa el sitio activo. ¿Quién se va a unir en el sitio activo? Esta molécula roja. ¿Qué molécula es esta, Yandra? Y me contesta por chat. Miosina. Eso, es la miosina. Bien. Así que la miosina, cuando el complejo se va, la miosina se une a la actina. Pero para hacer eso, la miosina necesita ¿qué? Magnesio. Miren, ahí viene el magnesio. ¡Pa! Cuando llegue el magnesio, la miosina toma esa molécula de ATP y lo rompe, lo hidroliza en ADP y logra hacer la reacción química de tirarle a la actina y hacer la contracción. Bien. Y bueno, ¿cómo lo vemos en el sarcómero? Acá lo vemos. Este era el sarcómero. Pregunta Camila, ¿qué sería el sarcómero? Bien, la menor unidad funcional del músculo. Y el espacio comprendido dentro del sarcómero era el espacio de entre dos líneas Z, ¿sí? Que eran líneas donde tenías actina nomás. Bueno, cuando todo eso logra ocurrir, ¿qué ocurre? La miosina se une a la actina y le tira. Y al hacer eso, el sarcómero disminuye de tamaño. Al disminuir de tamaño, como todas las células están compuestas por sarcómeros, todo el músculo disminuye de tamaño y logra hacer la contracción. Así que eso sería. Por supuesto que vamos a hacer un repasito para ver si les queda más la información. Bien. Bueno, llega el nervio. Viene el nervio y ahí tenemos la unión neuromuscular. Cuando el nervio inerva el músculo, libera un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor, Miguel? La acetilcolina. Ari, ¿qué hace la acetilcolina? Hace que se abran los canales de sodio. Bien, la acetilcolina es un ligando, se une a los canales de sodio y cuando hace eso se abren los canales y entra sodio. Cuando entra sodio, ¿qué le pasa a la célula? A ver, Marcos, ¿qué le pasa a la célula cuando entra sodio? Dice que cambia el potencial de acción. Justamente, otra palabra para eso sería decir que se despolariza. ¿Bien? Al despolarizarse, miren ustedes, despolariza a lo largo y ancho de toda la célula. Eso significa que va a despolarizar también las invaginaciones de la membrana plasmática, que son conocidas como túbulos T. ¿Para qué me sirven los túbulos T? Los túbulos T me sirven porque, imaginen ustedes, si yo no tuviera túbulos T, ay, a ver, si yo no tuviera los túbulos T, no podría ser con que al despolarizarse la membrana, eso llegue a mi retículo sarcoplasmático. Porque imaginen ustedes que el retículo sarcoplasmático está dentro de la célula. Entonces yo despolarizaría la membrana, pero esa información no llegaría a mi retículo. Entonces, ¿para qué sirven los túbulos? Para que llegue hasta el retículo sarcoplasmático. Se despolariza la membrana, llega la información hasta el retículo sarcoplasmático, y ahí Guyton dice que es una información un poquito más fina, se despolarizaba el receptor de HP, de hidropiridina, ese receptor tiraba un canal de calcio, que es conocido como rianodina,
y salía calcio. ¿De dónde sale este calcio? Las moléculas azules sale del retículo sarcoplasmático. ¿Para qué sirve el calcio? El calcio se une a la troponina, específicamente a la troponina C. Al unirse a la troponina C, a ese complejo troponina-tropomiosina, logra con que ese complejo cambie. Ahí les voy a decir un término que me van a escuchar siempre. Cambio conformacional. Lo voy a decir en bioquímica, en fisiología, en todo. Cuando yo les diga cambio conformacional, significa que la estructura cambió su forma y al cambiar su forma cambió su función. Así que el calcio se une a la troponina C y hay un cambio conformacional en el complejo. Al ocurrir ese cambio, el complejo sale de donde estaba, ¿sí? Y el sitio activo queda liberado, queda libre. Cuando el sitio activo se queda libre, la cabeza de la miosina logra unirse. Para que se una la cabeza de la miosina necesita dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas, Camila? ¿Y qué más? ATP, justamente. Necesita magnesio y ATP. Había una canción de mi país que cantaban de la contracción muscular y decía justamente, ¿qué necesita la célula para contraerse? Calcio y ATP, calcio y ATP. Bueno, se olvidaron del magnesio, también es necesario. Así que después que la cabeza de la miosina hidrolice el ATP, se une al magnesio, que es un cofactor. Bueno, después de eso logra unirse a la actina. Y al unirse a la actina ocurre el golpe de fuerza. Se disminuye de tamaño el sarcómero y eso hace con que todas las células se disminuya de tamaño y hace con que todo el músculo se contraiga. ¿Todo bien? ¿Están vivos? Bien, si no entendieron algo, me avisan, no pasa nada. Bueno, ahora vamos a ver otra etapa. Ahora vemos la etapa de relajación. ¿Sí? Bueno, logré que se contraiga, buenísimo, pero ahora quiero que se relaje. No voy a estar con ese músculo contraído el resto de mi vida. Necesito relajarlo. ¿Y cómo hago para hacer la relajación? Bueno, ahora lo vemos. Bueno, ¿cómo sería esa relajación? La relajación se va a hacer cuando ya no tengo acetilcolina. ¿Por qué? Tengo el nervio llega hasta el músculo y el nervio le entrega acetilcolina al músculo. Y yo estoy pensando, quiero contraer mi brazo y estoy enviando información por el nervio y dándole acetilcolina. Le doy acetilcolina. Llega un momento que yo digo, no, ahora lo quiero relajar, ya no lo quiero contraer más, ya está. ¿Qué pasa? El nervio deja de liberar acetilcolina. ¿Sí? Así que, ahí les vuelvo algunos powers. Esa acetilcolina que viene acá deja de ser liberada por el nervio. Y cuando deja de liberar acetilcolina, la acetilcolina que estaba en la hendidura sináptica, que estaba en el espacio, o sea, deja de liberar, buenísimo. Y vos te preguntás, ¿y qué le pasa a la acetilcolina que ya estaba? ¿Que alguien la come? ¿Qué le pasa? Bueno, hay una enzima, escríbalo en el cuaderno, no lo puse acá, que se llama, bueno, a ver, es una enzima que hidroliza la acetilcolina, le pone agua y le rompe. ¿Cómo crees que se llama, Miguel? Una enzima que le agrega agua. Una enzima que le pone agua a la acetilcolina y le degrada. Eh, Debe ser hidrolasa, ¿puede ser? Es una hidrolasa, pero como es específica para la acetilcolina, o sea, vimos que la hidrolasa del ATP se llamaba ATPasa, la hidrolasa de la Sí. lactosa, lactasa. ¿Esta cómo se llama?
Eh, o sea, sé cómo tendría que ser, pero no me sale cómo podría ser, la verdad que no. Claro, claro. Bueno, ahí te digo, sería acetilcolinesterasa. Eso Ah, sería. sí, O sí, sea, sí. es una hidrolasa de la acetilcolina. Entonces, No sé ni bueno, cómo unir el término asa al último, digamos. sí, sí, bueno, ahí está. Ahí lo escribo en chat por las dudas. Acetilcolinesterasa. Bueno, el nervio ya no está produciendo acetilcolina, porque yo le dije por el medio del sistema nervioso que deje de producir. Bueno, si deja de producir acetilcolina, ya no va a liberar, por supuesto, y la acetilcolina que ya estaba en la hendidura sináptica va a ser hidrolizada, va a ser degradada. ¿Por quién es degradada? Por la enzima acetilcolinesterasa. Esa enzima le va a poner agua a la acetilcolina y le va a hidrolizar en acetato y colina. O sea, justamente, acetilcolina es la unión de acetil, acetato y colina. Por eso es acetilcolina. Entonces lo hidroliza en acetil y colina, en acetato y colina, y esas dos moléculas ya no pueden funcionar como ligandos del canal de sodio. Entonces deja de entrar sodio. Los canales se cierran. Y otra cosa interesante es que el nervio puede reutilizar esas moléculas. O sea, después que yo hidrolizo acetilcolina en acetato y colina, el nervio toma el acetato, absorbe el acetato y absorbe la colina para producir acetilcolina otra vez cuando llegue el orden. O sea, los guarda, es como que, bueno, ya estén hidrolizadas, yo los guardo por las dudas. Si mañana llega a pasar que llega información por el sistema nervioso para producir más acetilcolina, tengo cómo hacerlo, ¿sí? Así que guarda el acetato, guarda la colina y si llega a pasar otra inervación, vuelve a producir acetilcolina. Bueno, después que, o sea, después que ya no tenemos ACH, ya no tenemos acetilcolina, el canal de sodio va a quedar cerrado y el sodio ya no va a entrar. Y yo les pregunto, si el sodio no entra, la célula ya no va a estar despolarizada, ¿sí? En este momento va a empezar a salir potasio y vamos a entrar en otra etapa del potencial de acción. ¿Qué etapa era esa, Ari? La repolarización. Bien, yo dejo de hacer con que entre sodio, empieza a salir potasio y la célula se repolariza. Bueno, ¿qué le va a cambiar? Miren ustedes. Pasó acá. Cuando la célula se repolariza y su interior vuelve a ser como antes, vuelve a ser negativo, el receptor de HP ya no va a estar activo, se va a inactivar, porque él solamente funcionaba cuando la célula estaba despolarizada. Entonces, la célula se repolariza, el receptor de DHP vuelve a estar como estaba antes y deja de tirarle a rianodina. Entonces el canal se cierra, el canal de liberación de calcio se cierra y ya no, el calcio ya no va a salir del retículo sarcoplasmático y estar en el citoplasma. El calcio va a estar preso ahí dentro del retículo, va a estar dentro del retículo sarcoplasmático. Así que, cuando yo repolarizo, el receptor de DHP cierra el canal de rianodina, el canal de calcio, y el calcio ya no va a salir del retículo sarcoplasmático. Y vos o sea, podías preguntarse, ¿y qué onda con el calcio que ya estaba afuera? O sea, ¿qué onda con el calcio que ya estaba dentro del citoplasma? Bueno, ese calcio va a volver para dentro del retículo sarcoplasmático por medio de una bomba, que es la bomba cerca, ¿sí? Importante esto. ¿Cómo hago para que el calcio que ya estaba en el citoplasma vuelva para dentro del retículo sarcoplasmático? Por medio de la bomba cerca.
acá tengo eh, lo que significa la palabra cerca. Cerca viene de sarcoplásmico, endoplasmático, R de retículo, retículo endoplasmático, C de calcio y A de ATPasa. ¿Por qué es ATPasa? Porque también gasta ATP. Por eso es una bomba. Igual que la bomba sodio-potasio que gastaba ATP para hacer con que salgan tres sodios y entren dos potasios. Bueno, en este caso pasa algo parecido. Pero la bomba cerca no es de sodio y potasio, sino que es una bomba de calcio. Lo que hace es gastar ATP para poner el calcio que está dentro del citoplasma para dentro del retículo sarcoplasmático. Otra cosa, el calcio es un ion negativo o positivo. ¿Qué me decís, Oh, Yandra? Te pregunté si el calcio es un ion positivo o negativo. Positivo, sí. Por eso lo ponen como calcio 2 más. Es positivo. Igual que el sodio, igual que que el potasio. Bien, como el calcio es un ion positivo, en química el positivo se atrae por el negativo se atrae por el positivo, y los positivos, o sea, los que son iguales, se rechazan. Los opuestos se atraen y los que son iguales se rechazan. O sea, cuando tengo un positivo y otro positivo, se rechazan. Tengo un negativo, otro negativo, se rechazan. Tengo un positivo y un negativo, se atraen. Entonces, ¿cómo hago para poner bastante calcio dentro de ese retículo sarcoplasmático? Para sacar el máximo de calcio que pueda del citoplasma. Porque imagínense, si el calcio está en el citoplasma, se va a unir a la troponina C y va a hacer con que se produzca la contracción. Entonces los tengo que sacar a todos los calcios. ¿Cómo hago? Porque el calcio es positivo. Y si yo pongo mucho calcio dentro del retículo, el calcio se rechaza porque es positivo. O sea, un calcio va a rechazar al otro. Entonces, ¿cómo hago para poner más calcio dentro del retículo? Tengo una proteína que secuestra el calcio. Pregunta Ari, ¿las proteínas son positivas o negativas? negativas. Bien, entonces se van a atraer, se atraen. Así que para que yo logre poner más calcio dentro del retículo, tengo una proteína que se llama calsecuestrina, que es esta, calsecuestrina, o esta, es la misma. Y como esa proteína atrae las moléculas de calcio, ya que la proteína es negativa, logro hacer con que, o sea, logro poner más calcio dentro del retículo sarcoplasmático. La proteína como que lo secuestra. Pero en realidad, quien lo está poniendo dentro del retículo es la bomba cerca. ¿Preguntas? Claro. O sea, imagínate vos cómo se llama. Mecanismo éxito contráctil. Éxito porque el nervio lo inerva, lo excita, lo despolariza, y contráctil porque después que lo despolariza, se libera calcio y el calcio hace con que logremos hacer la contracción. Por eso mecanismo éxito contráctil. Sí, ahí te digo. La motoneurona alfa es esto, esto de acá. No sé si se acuerdan de neuro, de anatomía. Bueno, en anatomía víamos que la parte sensitiva estaba por detrás y la parte motora estaba por delante. Y las neuronas motoras que salían de ahí se llaman neuronas motoras alfa, ¿sí? Motoneuronas alfa, que era la última neurona de la vía piramidal, de la vía córtico-espinal. Bueno, es eso. No se acuerda nada. Bueno, está todo bien. Seguimos. Bueno, vamos con relajación.
Así que después que la célula ya está repolarizada, eh, se inactiva el receptor de AHP, el canal de calcio se cierra y para hacer con que el calcio que ya estaba fuera vuelva para dentro del retículo, utilizo la bomba cerca, que es una bomba ATP ácica, ¿sí? Gasta ATP y lo que hace es poner calcio para dentro del retículo sarcoplasmático y ese calcio va a ser secuestrado, va a unirse a la proteína calsecuestrina. Y imagínense, como ya no tengo calcio en el citoplasma, ya no voy a tener calcio unido a la troponina C, y eso hace con que todo el complejo troponina-tropomiosina vuelva a estar como estaba antes, tapándole al sitio activo de la actina y haciendo con que la actina y la miosina no se puedan unir. Así que el músculo vuelve a estar relajado. Miren. Entonces, de la misma forma que se unían y contraían, ahora se sueltan, se separan y relajan. El sarcómero vuelve a estar eh, más grande, ¿sí? Y el músculo también se relaja. Por supuesto que no tengo solamente esta bomba cerca para sacar sodio del citoplasma. También tengo bombas de sodio y calcio, tengo otras bombas de calcio que están en la membrana plasmática, ¿sí? La cosa es que esta es la más importante. Se lo pregunta más. Así que para sacar el sodio del citoplasma tengo varias formas. Bomba de sodio y calcio, bomba de calcio y la bomba cerca es la más importante. Y bueno, acá tienen la miosina, la actina, y como el calcio ya no está, la actina vuelve a tapar el ciclo activo, o sea, el complejo troponina-tropomiosina vuelve a tapar el ciclo activo y las cabezas de la miosina ya no pueden unirse a la actina. Bien, acá terminamos con contracción y relajación del músculo esquelético. Y les quería hablar de un caso clínico y algo que no es un caso clínico, pero es algo interesante. Entonces, igual les voy a hablar un poquito. Así que terminamos con contracción y relajación del músculo esquelético. Ahora les voy a hablar de un caso clínico, que es el caso de miastenia gravis. Y también vemos una información interesante más, que es el rigor mortis. Bueno, ¿qué sería la miastenia gravis? La miastenia gravis es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad. Es una enfermedad en la cual yo tengo, mi propio cuerpo produce anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Así que acá en esta imagen tengo el nervio, ¿sí? El axón del nervio, y esto de naranja es el músculo. El nervio libera acetilcolina, la acetilcolina se une a los receptores, el canal se abre y entra sodio en el músculo. Eso sería la situación normal. Otra cosa, los receptores de acetilcolina en el músculo son conocidos como receptores nicotínicos. Escríbanlo, por favor, si no lo sabían. Los receptores de acetilcolina en el músculo esquelético, en otros lugares no, pero en el músculo esquelético son conocidos como receptores nicotínicos. En otro lugar, como por ejemplo el músculo liso, el receptor es conocido como receptor colinérgico. En el músculo esquelético, el receptor es nicotínico. En el músculo liso, el receptor es colinérgico. Eso les va a ayudar cuando vean sistema nervioso autónomo, ¿sí? En la tercera era de Fisio. Así que receptores de acetilcolina en el músculo, receptores nicotínicos. Le pone el nombre de receptor de nicotínico porque la nicotina del cigarrillo trabaja en ese lugar, ¿sí? En ese receptor. Bueno, acetilcolina entonces es liberada por el nervio y se une a sus receptores
los receptores nicotínicos. Y cuando se une el receptor, abre el canal y entra sodio. Bueno, ¿qué pasaría en el caso de miastenia gravis? En el caso de miastenia gravis, mi propio cuerpo produce anticuerpos contra los receptores nicotínicos. Esto no es normal, ¿sí? Es como si estuvieras teniendo una alergia contra cosas de tu propio cuerpo, ¿sí? Como si estuvieras reconociendo algo de tu cuerpo como algo extraño, como algo que no debería estar ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Produzco anticuerpos, los anticuerpos se unen a esos receptores y los receptores son destruidos. El paciente con miastenia gravis tiene los receptores de nicotínicos destruidos. No todos, por supuesto, pero una grande parte de los receptores son destruidos. ¿Y qué va a pasar? El nervio sigue produciendo acetilcolina, pero ahora los receptores están destruidos. Entonces solamente se une a pocos receptores que todavía funcionan, que no fueron destruidos, ¿sí? Y los otros que fueron destruidos ya no se puede unir. Bueno, como son pocos los receptores que siguen iguales, que no fueron destruidos por los anticuerpos, el sodio que va a entrar no es mucho. Y la contracción, la respuesta de la contracción también no va a ser tanta, ¿sí? Así que, ¿voy a tener una contracción muscular? Sí, pero voy a tener una contracción muscular mucho más difícil. Por ahí más demorada, por ahí más débil. O sea, contraigo el músculo, sí, pero lo contraigo de forma, o sea, es muy difícil hacer con que alguien que tiene miastenia gravis no tratada produzca contracción muscular. Y eso le va a dificultar mucho en moverse, ¿sí? Tienen problemas en el movimiento, tienen astenia. ¿Se acuerdan de la clase de anemia? ¿Qué era astenia? ¿Te acordás, Ari? No. Astenia era una debilidad muscular, ¿sí? Porque decíamos que el paciente anémico siempre está como que débil, esté cansado. Bueno, esa debilidad muscular, ese cansancio muscular, los tienen también los pacientes con miastenia gravis. ¿Por qué? Porque la contracción está perjudicada. Entonces tienen dificultad en hablar para utilizar los músculos de la lengua, de la laringe, tienen dificultad en respirar para utilizar el diafragma. Imaginen ustedes, es todo un problema, ¿sí? Así que eso, dificultad para tragar, para hablar, para respirar, para moverse. No, no, no. A ver, tacnea y bradipnea son términos distintos. ¿Qué es tacnea? Tacnea es cuando la frecuencia respiratoria está aumentada. No, 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 no. O sea, en el caso de anemia que vimos en la parte de anemia, el paciente tenía tacnea, o sea, tenía una respiración, una frecuencia respiratoria elevada, estaba como que... ¿Por qué tenía eso? ¿Por qué tenía tacnea? Justamente para ingresar más oxígeno, porque en el caso del paciente anémico tiene poca hemoglobina. Entonces, respira más veces para entrar más oxígeno, para darle, o sea, para dar con ese oxígeno en las células, ya que tiene poca hemoglobina, ¿sí? Claro, justamente porque no tenía oxígeno, el músculo se quedaba medio débil, medio... Entonces tenía mucho cansancio muscular. Eso en anémicos. Acá estamos hablando de pacientes con miastenia gravis. En este caso tienen astenia, no porque no tienen oxígeno. El problema acá es que no tienen la contracción de la misma forma que las otras personas, porque los receptores nicotínicos fueron destruidos. Entonces la acetilcolina no se va a unir con todos los receptores como antes hacía. Así que este sería el caso clínico de miastenia gravis.
y ahora les quiero hablar de otra cosa para terminar la clase, que es rigor mortis. ¿Sí? ¿Qué sería el rigor mortis? Voy a escribir en el chat el término. No sé si ya vieron, no creo que hayan visto eso en una persona muerta de verdad, pero por ahí lo vieron en alguna serie, alguna película, de cuando algunos parientes del paciente se van a despedir y dicen que el paciente le apretó la mano o que como que hizo algún tipo de contracción. Y viene el médico y analiza todo y ve que el paciente está muerto. O sea, no podría haber hecho eso. Pero sí, sí lo hace. Los músculos sí se contraen después que la persona muere. Y eso es conocido como rigor mortis. Por ejemplo, en esta imagen, este es un paciente que falleció. Y miren ustedes cómo están los músculos del antebrazo, de la mano. Miren cómo están los músculos del miembro superior. Están contraídos, están levantados. Y el paciente está muerto. ¿Cómo se llama eso? Rigor mortis. ¿Y por qué se produce eso? O sea, el sistema nervioso ya no está funcionando. No tenés acetilcolina. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué se contraen los músculos después que uno muere? Bueno, acuérdense que la cabeza de la miocina se unía a la actina para hacer la contracción. Después que hace la contracción, el ATP que tenía ya lo utilizó. Ese ATP ya lo utilizó. O sea, lo hidrolizó y se convirtió en ADP y fosfato. O sea, ya fue. Entonces, ¿qué necesita para volver a estar en el estado en que estaba antes? Necesita un nuevo ATP, ¿sí? Así que se contrae y después para que se relaje, para que la cabeza se suelte de ahí, necesita un ATP nuevo, porque el ATP que tenía antes ya lo utilizó. No sé si me entienden. Pero la cuestión acá es que antes, para producir la contracción, ella tenía un ATP que ya estaba unido a la molécula, hidrolizaba ese ATP y utilizaba la energía, ¿sí? Utilizaba la energía. Después que ocurre la contracción, para que el músculo se relaje, la cabeza de la miocina se va a soltarse de la actina y para que se suelte necesita un nuevo ATP, porque el ATP que tenía ya lo utilizó, ya lo hidrolizó. Entonces miren ustedes, acá en esta imagen, ahí está la cabeza de la miocina, viene un nuevo ATP, se une a la cabeza y se separan las dos. ¿Y cuándo va a hidrolizar este ATP? Cuando necesite hacer una nueva contracción. Cuando necesite hacer una nueva contracción, hidroliza ese ATP, lo convierte en ADP y fosfato y se une. Se unió, hizo la contracción, viene un ATP nuevo, se une a la cabeza y se despega, se suelta. Hidroliza ese ATP y se une, y así. O sea que para soltarse también necesita un ATP. Por eso decimos que en la relajación muscular también necesitamos de energía. Miren ustedes, necesito de un ATP unido a la cabeza de la miocina para que se despegue. Imagínense que la cabeza de la miocina está como que, qué sé yo, es momento de relajarse. Y la cabeza de la miocina está como que, pero che, yo tenía ATP antes. Y ahora ustedes quieren que yo o sea, que quieren que salga de acá, quieren que me despegue de la miocina, de la actina, pero no tengo ATP nuevo. ¿Sabes qué? Solamente voy a salir de acá si me dan un ATP nuevo. Y es justamente eso lo que hace la célula. Le da un ATP y ahí se suelta. Bueno, ¿por qué se produce el rigor mortis? Porque después que una persona muere, ya no tiene energía, ya no tiene moléculas de ATP. Entonces, esa cabeza de miocina que está unida a la actina no logra soltarse, no logra despegar, porque no tiene un ATP nuevo para unirse a ella. Entonces, quedan unidas la actina y la miocina. Y como quedan unidas,
el sarcómero sigue contraído y los músculos se contraen. Entonces vos ves una persona que se murió hace, qué sé yo, 2, 3 horas y los músculos están contraídos porque no tiene ATP. Y la pregunta es, ¿van a quedar contraídos el resto de la vida? No. Llega un momento que esas proteínas van a ser degradadas, ¿sí? Porque, por supuesto, la célula entra en apoptosis, en necrosis, se mueren las células. Entonces llega un momento que esas proteínas son degradadas. Y cuando son degradadas, ahí el músculo ya se relaja. Así que por eso se produce el rigor mortis. Es interesante. Yo vi en una película, creo, una vez, alguien que estaba investigando un crimen y necesitaba sacar ADN de la persona. Y la persona se había muerto eh, y había perdido algunas partes de los miembros. Entonces iba a sacar ADN de la saliva. Y justo cuando iba a sacar ADN, cuando iba a sacar algunas moléculas de la saliva de la persona, de la lengua, la boca se cerró. Los músculos de la mastigación se contraen y se cierra la boca y cierra con la mano de la persona adentro. Y justamente eso ocurrió porque el cuerpo había entrado en estado de rigor mortis. Y en ese estado, como no tenías ATP, los músculos se contraen. Bueno, eso sería todo. Tomamos un café y volvemos con Bioca. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, sí. En la clase de repaso vamos a hacer un repasito de contracción, de relajación, y ahí les hago preguntas, ¿viste? Lo vamos a repasar otra vez antes de ver liso y cardio. Bueno, así que eso, a las 17 volvemos con bioquímica, ¿sí? Ah, y les digo, por las dudas, la clase de bioquímica hoy va a ser un tanto complicada, así que qué sé yo, busquen galletas, mate, café, porque van a tener que tener bastante atención en la próxima clase. Bueno, nos vemos a las 17.